Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Tiempo maravilloso. Yo espero que usted haya tenido un feliz fin de semana. Igualmente declaro sobre su vida una semana en bendición, con mucha sabiduría, mucha bendición de lo alto, para usted, para su vida, para su ministerio, para su casa, para su familia. Hoy tenemos la continuidad del capítulo 22 del Evangelio según Mateo. Habíamos quedado en el versículo 22. Hoy vamos a arrancar. Versículo 23. Dios mediante nos lleve con bien, nos lleve con el tiempo suficiente para poder terminar este capítulo. Como le decía anteriormente, cada vez en los capítulos traen más información, más y más información. Y lo importante es despacio y con buena letra. Por lo tanto, la idea no es llenarnos de información, sino ir poco a poco, para que podamos tener conocimiento y una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo. Y si usted quiere, mientras tanto, puede ir abriendo su Biblia allá en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23, donde está un subtítulo que dice la pregunta sobre la resurrección. Padre mío y Señor mío, tú que estás en los cielos, Señor, pero que también igual estás en todo lugar, bendito Dios. Hoy entrego mi vida y te presento este tiempo maravilloso a todos aquellos, Señor, que igualmente me acompañan a través de esta red social, Señor, para que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, esos ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, para que esta tu palabra cada día, Señor, penetre más y más y más en nuestro corazón. Te pido perdón por mis pecados, Señor, por todo aquello, Señor, que he dejado de hacer, Señor, que debería hacer, pero que he dejado de hacer. Igualmente te pido perdón, bendito Dios, por los pecados de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Igualmente, Señor, pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Cada uno de ellos igualmente está delante de ti, Señor, arrepintiéndose de alguna cosa, porque sabemos que todos los días, bendito Dios, por más que nos esforzamos en alguna cosa, te ofendemos, Señor, y te pido perdón. Te pido ser limpio, Señor, tanto de espíritu, de alma y de cuerpo, bendito Dios, para poder enseñar y hablar a mis hermanos, Señor, esta maravillosa, santa y bendita palabra tuya. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, llevándonos casi en persona a ese momento donde los saduceos se le acercan a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, a preguntarles acerca de la resurrección. Yo te pido que nos lleves allá y que tú seas hablando a través mío, mostrándome, Señor, porque si hay alguien que sabe y supo y estuvo en ese lugar, fuiste tú, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por mi vida, por el honor y privilegio, Señor mío, que me das de poder hablar en nombre tuyo. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículos 23. A la hermana Janet Hurtado, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí conmigo y estar aquí con nosotros compartiendo. La hermana Rudemilce, Dios le bendiga a usted y a su familia también. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Ya habíamos leído, la semana pasada habíamos quedado en el versículo 22. Vamos a leer palabra de Dios, palabra santa, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron:
diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, discúlpeme, yo me acomodo bien aquí. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hermano Jorge Samuel López, Dios le bendiga. Hermana Nora Vélez, Dios le bendiga. Los saduceos, hablemos un poquito acerca de los saduceos. Los saduceos era otra de las tantas corrientes político-religiosas de los tiempos de Jesús. Su doctrina se basaba principalmente en las enseñanzas del Pentateuco. El Pentateuco es lo mismo que la Torá, ¿verdad? O sea, la ley. Miremos que el Pentateuco viene ¿de dónde? Del griego, que quiere decir pente o penta, que quiere decir 5, y teucos, que quiere decir rollo o estuche. Entonces aquí el Pentateuco, si juntamos las dos palabras, ¿qué quiere decir Pentateuco? Los 5 rollos. Acuerde usted que en esa época no se manejaban las Biblias, los libros como los tenemos hoy en día, sino se manejaban todavía ¿qué? Los rollos, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia. Está el Génesis, está el Éxodo, está el Levítico, está Números y está ¿qué? Deuteronomio, ¿verdad? Ellos, como dice el pasaje, como dice ahí mismo en el versículo 23, no creían en la resurrección. La hermana Nuri Salazar, Dios le bendiga. La hermana Marta Vega también, Dios les bendiga. Estamos en el capítulo 22, haciendo un pequeño análisis del capítulo, del versículo 23 en adelante. Vuelvo y le digo, como dice el pasaje en el versículo 23, ellos no creían en la resurrección y citan el Antiguo Testamento, como dice ahí en el versículo 24, Moisés dijo, ¿verdad? Y existía, de hecho, la costumbre de tomar por esposa a la viuda de su hermano. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar, para garantizar y guardar el linaje, ¿verdad? De la familia del hermano fallecido. Esta costumbre lleva por nombre matrimonio por liberato. Matrimonio por liberato, que viene del latín levir, que significa cuñado. Pero aquí vemos 2 errores que cometen los saduceos. El primero, están ignorando las Escrituras, porque éstas enseñan acerca de la realidad de la resurrección. Y segundo, desconocen el poder de Dios para crear un mundo mucho más maravilloso del que usted y yo nos podemos imaginar.
De hecho está escrito calles de oro y qué, y mar de cristal. Y déjeme decirle que uno de los mayores problemas ha sido y fue el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de las escrituras. Y esto ha llevado y lleva todavía a crear unas doctrinas y unas enseñanzas fallidas, y no solamente fallidas, sino también muy peligrosas. De ahí se forman las sectas, ¿verdad? Cuando usted, por desconocimiento, por falta de estudio, por falta de profundizar en la palabra de Dios, usted empieza a hacer unas doctrinas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y son supremamente peligrosas. Las vemos hoy en día también. Y a raíz de eso estamos viendo todos estos movimientos y sectas político-religiosas que igualmente estaban en la época de Jesucristo, de Jesús. La institución actual del matrimonio no continúa en el cielo. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, las personas resucitadas, dice la palabra del Señor aquí, serán como los ángeles de Dios. O sea que no existirá un vínculo matrimonial, sino que cada uno de nosotros tendremos el cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo celeste de acuerdo a donde estamos en ese momento, que será en la presencia del Señor. Pero las personas resucitadas, vuelvo y digo, serán como los ángeles de Dios, y ese vínculo matrimonial en el cielo ya no va a existir. Y para aquellos que estamos tan enamorados de nuestra pareja, parece desalentador, ¿verdad? Parece desalentador, pero déjeme decirle que los seres queridos sí nos conoceremos, nos reconoceremos en la presencia y allá en el cielo, y el gozo y el amor de esas relaciones íntimas no será menor en el cielo de lo que ha sido aquí en la tierra, sino al contrario, será una felicidad inimaginable. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Déjeme decirle que el poder de Dios no tiene fin. El poder de Dios no tiene límites, ¿verdad? Alabado y glorificado sea el Señor. La hermana Beatriz Tavares, Dios le bendiga. Dios le bendiga por estar aquí. Vamos al versículo 31 y 32. Dice, yo soy el Dios, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Alabado sea el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Está citando, ¿sabe qué está citando ahí Jesús? Éxodo 3:6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y estas palabras fueron dichas a Moisés. Y esto implica que aún después de los siglos, porque acuérdese usted que los patriarcas venían de atrás, se mantiene aún un pacto con dichos patriarcas. Por lo tanto, el Pentateuco o la Torá da a entender que los patriarcas todavía están vivos. Y si el resto del Antiguo Testamento respalda la resurrección, los saduceos deben reconocer que Dios tiene el poder para resucitar a los patriarcas y a todo su pueblo, a fin de que gocen y gocemos de su pacto eterno en una vida más allá de la vida presente. ¿Recuerda usted la transfiguración? ¿Verdad? De Jesús. ¿Quién le acompañó? Moisés y Elías, y hablaban con él. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Como le digo, esto no es una predicación. Esto es tratar de que entendamos un poco más toda esta situación de las parábolas, de todas las enseñanzas que Jesús vino a traer. La hermana Aleida López, Dios le bendiga también por estar aquí con nosotros. Entonces, miremos que desde el Antiguo Testamento ya se enseñaba acerca de la resurrección, ¿verdad? El mismo Abraham, patriarca, ¿verdad? Lo dijo claramente cuando llevó a su hijo. Él creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo igualmente. Y nosotros, por supuesto, tenemos algo muy claro, porque nosotros creemos y hemos visto cómo Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó de entre los muertos al tercer día. Alabado y glorificado sea el Señor. El gran mandamiento. Continuemos aquí oyendo la gente esto, se admiraba de su doctrina. Por supuesto que sí. Versículo 34 del capítulo 22. Entonces los fariseos que había hecho callar, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle o por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! Hacían fila, ¿verdad? Hacían fila para ver en dónde lo podían hacer caer en alguna doctrina errada. Claro que déjeme decirle que terminó Jesús con los saduceos y ya los fariseos estaban ahí se juntaban a una diciendo: bueno, a ver, ¿cómo es que le vamos a hacer caer? Y como dice aquí, le preguntó por tentarle, ¿verdad? Ni siquiera para adquirir mayor sabiduría, sino por tentarle. Déjeme decirle que si yo estuviese en ese tiempo, pues yo igualmente haría fila para ir y preguntarle al Señor y cada día tener mayor conocimiento del reino de los cielos a través de Jesús, ¿verdad? Pero entendemos que ese corazón endurecido, orgulloso, de todos estos movimientos políticos religiosos, fariseos, saduceos, herodianos, todos estos, pues la verdad es que no iban, ¿verdad?, de buen corazón, sino siempre se acercaban a Jesús con un corazón lleno de malicia, ¿verdad?, lleno de hipocresía y todo esto para tentarle. ¿Y qué sucede aquí? El primer mandamiento que vemos también, porque les está citando la ley allá en el Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, es donde lo vemos por primera vez. Y déjeme decirle que aquellos judíos entregados a Dios, fieles a Dios, lo repetían y repetían estas oraciones 2, 3 veces al día. Y esto que qué bonito para nosotros, ¿verdad? Que también podamos sacar ese tiempo 2, 3 veces o hasta más veces. Recuerde usted que Daniel tenía el hábito, ¿verdad?, de orar 3 veces al día. Y este mismo pasaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y todo lo que seguía, lo repetían 2 veces y hasta 3 veces al día, ¿verdad? Y el resto, lo que dice corazón, alma y mente, pues lógicamente habla de la totalidad del ser humano,
¿verdad? Que usted y yo debemos entregarnos en una totalidad a Dios, ¿verdad? No solamente por pedacitos, sino que debemos de una forma u otra nosotros convertir, ¿verdad? Todo nuestro ser debe ser uno solo, alabando y adorando al Señor. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. La hermana Cecilia Echeverry, Dios le bendiga también. El hermano Samuel David Córdoba Osorio, bendito sea el Señor. Gracias por estar aquí conectados leyendo la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo igualmente, dice, como a ti mismo. Y esto igualmente implica esa responsabilidad de procurar y de buscar el máximo bien para el prójimo. Déjeme decirle que sea judío o sea gentil. En el caso de nosotros, sea creyente o no sea creyente. ¿Quién es el prójimo? El que le sigue a usted, el próximo, o sea, su vecino. Usted y yo estamos llamados a procurar lo mejor de lo mejor para nuestro prójimo. La hermana Marinela Valencia, Dios le bendiga. Y sabe que usted y yo, gracias al Señor que nos ha ido cambiando, el Espíritu Santo que hace esa obra maravillosa, ¿verdad? En nosotros, de irnos cambiando, de ir transformando este corazón cada día más y más. Pero a veces todavía existe ese amor corrompido, un amor egoísta, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, el Señor nos llama a que nos preocupemos sincera y verdaderamente por el bienestar en todas las áreas de nuestro prójimo, o sea, el próximo, como nos preocupamos por nosotros mismos. Y aquí dice estos dos mandamientos. Depende toda la ley. La ley, pues ya sabemos que son los 5 primeros libros. En griego se dice el Pentateuco, que son los 5 rollos o los 5 libros. Y los profetas, pues sabemos que y entendemos que son los demás, escritos que existen y que están en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, de quienes todavía tenemos un tiempito, gloria al Señor, que podemos terminar el día de hoy este capítulo número 22. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer estos últimos versículos que están en el versículo 41. Yo no sé si usted tiene un subtítulo que dice: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando, versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se los quitó de encima. De una vez por todas se los quitó de encima. ¿Verdad? Ahí estamos viendo la falta de conocimiento, el orgullo, la hipocresía, ¿verdad? La falta de conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Se decían ser sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, pero no tenían el conocimiento, había una total ignorancia. Pero esa ignorancia, déjeme decirle que es por la malicia y el orgullo del corazón. ¿Verdad? Cuando usted no quiere ver la verdad, cuando usted quiere cerrar sus ojos, sus oídos a la verdad. ¿Verdad? Y ellos siempre quisieron cerrar y cerraron sus ojos, sus oídos
a la verdad. Nunca vieron a Jesús como el verdadero Mesías enviado por Dios. Simplemente lo veían como un profeta, lo veían como un maestro más de la ley. Después de todo lo que habían visto, como el reino de los cielos había llegado a la tierra a través de las sanidades, de los milagros, los prodigios. Pero no querían verlo. El orgullo, ¿verdad? El orgullo de que alguien llegase a enseñarles la verdad del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces, después de aquí en este pasaje que vemos, después de responder a esas preguntas maliciosas, ¿verdad? Entonces Jesús les hace esta pregunta: ¿de quién? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Y cuál fue la respuesta? De David. Claro, claro. Porque existía, la creencia popular, y de hecho había un pacto davídico. Recuerde usted que el Mesías sería un descendiente de la familia real. ¿De quién? De David. ¿Verdad que sí? Pero el problema aquí es que usted y yo, y amén que hubo un pacto davídico, y estaba dicho que perpetuamente habría alguien en el trono de David. Donde se decía que se sentaría un descendiente perpetuamente. Pero más allá de esto, vemos otra vez esa visión terrenal de lo espiritual. Sí, recuerde usted que Hosana al hijo de David estaban diciéndole, ayúdanos, salva al hijo de David, o sea, al rey de Israel. Ellos todavía tenían la mentalidad de que ese hombre era el que les iba a libertar de la opresión del Imperio Romano. Lo veían como el rey de Israel, pero terrenal. Pero nunca entendieron realmente que ellos habían sido el pueblo escogido por Dios, y que Dios enviaría al Salvador de la humanidad a través del pueblo de Israel. Pero no lo querían ver, ¿verdad? No lo querían ver. Seguían viendo la visión terrenal. ¿De quién es hijo? De David. Lo terrenal. En ningún momento pudieron decir, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Cristo, aquel Mesías que veníamos esperando, el Hijo de Dios. No, su orgullo y su ignorancia y su hipocresía no les permitía ver más allá de sus narices, o sea, lo terrenal. Y dice en el Espíritu, dice en el versículo 43, dice, pues como David en el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibe esa revelación de lo alto. Alabado sea el Señor, alabado y glorificado sea el Señor. Donde el rey David, este salmista también afirma que el futuro Mesías no sería un simple ser humano descendiente de él mismo, descendiente del rey David, sino que sería el Señor de David, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso nos muestra que merece mayor honor por ser el Hijo de Dios. Y ahí el mismo David dice, este hombre merece mucho y tiene mucho más honor que un rey terrenal, porque este es el Hijo de Dios. Y cuando vuelvo y le repito, cuando uno cierra los ojos y el entendimiento a la verdad, es muy difícil salir del error. Cuando usted cierra su corazón, cierra su entendimiento y no quiere ver más allá de esas creencias erróneas que muchas veces tenemos por desconocimiento de las Escrituras. Entonces, cuando no vemos más allá, nos vemos todo, lo natural lo vemos como lo espiritual, lo analizamos como natural.
Y déjeme decirle que la palabra nos ha enseñado que lo espiritual no se puede discernir naturalmente, sino se debe discernir como espiritualmente. Y después de todo esto que les cita, todas estas, el Salmo, les citó el Salmo 110, versículo 1, Jesús, ¿verdad? Como diciéndole, pero es que ustedes, siendo líderes religiosos, no se han dado cuenta, no han entendido la palabra. Porque Jesús les citó el Salmo 110, versículo 1, cuando le dice, el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Ellos también lo sabían, pero lo ignoraban. Hermana Luzmeri, Dios le bendiga. Gracias por igualmente conectarse. Y ya con eso, leemos el versículo 46 y nadie le podía responder palabra, ¿verdad? Y con eso se los quitó de una vez por todas de encima. Ya nadie tuvo el valor de volverle a preguntar nada más a Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo le animo, hasta aquí hemos llegado en el capítulo 22. Mañana, Dios mediante, si nos da la vida, nos regala la vida, por su inmensa y infinita misericordia, vamos a leer el capítulo 23. Yo le animo que usted igualmente, ya con estos datos, estos comentarios pueden ser más bien que yo le llevo a usted igualmente vuelva y lea este capítulo y vaya leyendo. Y yo sé que todos vamos a ir creciendo y afirmándonos cada vez más en la palabra del Señor. Le doy gracias a cada uno de ustedes, a todos ustedes, de verdad, por estar acompañándome, por permanecer fieles al Señor, a pesar de todas las circunstancias que podemos estar pasando, mantenernos fieles al Señor, ¿verdad? Y seguir leyendo la santa y bendita palabra, estudiando cada día más la santa y bendita palabra, porque vuelvo y le digo, por ignorancia y falta de estudio de la palabra del Señor, a veces escuchamos unas prédicas y unas enseñanzas totalmente fallidas, y no solamente fallidas, sino peligrosas, ¿verdad? Entonces, usted y yo, que hemos tenido y que somos llamados a predicar el Evangelio, seamos muy cautelosos de cómo es que estamos llevando y cuál es la enseñanza que estamos llevando. Porque usted y yo estamos hablando en el nombre de Dios, en el nombre de el único Dios vivo, Dios de vivos y no de muertos. Entonces, qué responsabilidad tan grande la que tenemos todos los hijos de Dios, ¿verdad? Todos los hijos de Dios, cuando enseñamos, los maestros de niños, igualmente, es de estar siempre preparando la lección, no simplemente la lección que ya tengo del año pasado, no, sino todos los días el Espíritu Santo nos da nueva revelación, nos da nueva iluminación de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que usted y yo fuimos llamados a hacer, y tenemos el gran honor de poder hablar en el nombre de Dios. Dios les bendiga. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y mañana les espero, 3 de la tarde, nuevamente para que ya retomemos el capítulo número 23. Recuerde que hoy
La iglesia, nosotros, la congregación cuadrangular, la iglesia cristiana cuadrangular de Copacabana, de la cual el pastor Carlos Julio García es nuestro pastor, la pastora Ruth Ibáñez. Hoy empezamos con el altar familiar, o sea, ese culto en familia a partir de las 7 de la noche. Cada uno de nosotros igualmente haremos ese culto, ese altar al Señor, como nos lo dijo nuestro pastor ayer. Y sigamos orando y sigamos dándole gracias al Señor por todo el amor, toda la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. A la hermana Nuri Salazar, Dios le bendiga, a la hermana Noelia, a todos y cada uno de los del equipo de maestros, Dios les bendiga, al consejo, al concilio, a la hermana Gladys, a la hermana Janet, al hermano Diego, a la hermana Claudia, a nuestros pastores, por supuesto, Dios les bendiga, a cada uno de los maestros de niños también, y al equipo de alabanza. Pues, ¿qué más puedo decir? Que me siento honrado y privilegiado de poder compartir con ustedes. Vamos a orar y darle final a este tiempo. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta maravillosa palabra tuya, Señor. Cada día me enamoro más de ti. Oh Jesús, yo te amo de todo corazón. Gracias, Espíritu Santo, por igualmente, Señor, mantenernos firmes en esos momentos que hemos podido desfallecer. Sabemos que tú estás ahí abrazándonos y consolándonos y afirmándonos, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si en algún momento he errado en alguna enseñanza. Y te pido, Señor mío y Dios mío, a ti, Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío, que no permitas que de mi boca en alguna vez vaya a salir una enseñanza que no sea la que tú quieres que salga de mi boca. Yo te pido que cada vez que tú me permitas enseñar tu palabra, Señor mío, cada palabra verdaderamente sea inspirada por ti. Tú sabes que todo lo hago con mucho temor, con mucho respeto y mucha reverencia. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada familia representada en cada uno de mis hermanos. Bendice sus casas, bendice sus matrimonios, bendice ese núcleo familiar, Señor. Y sabemos por tu palabra, Señor, que nada nos faltará. Que nada nos faltará, mi Señor y mi Dios. Oh, tu Jesús, Señor. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Alabado seas por siempre. Bendice la alacena de cada uno de mis hermanos. Bendice la salud de mis pastores, Señor. Toma tú el control, Señor, del estado anímico y mental de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por este maravilloso tiempo. Amén y amén. La hermana Nancy Josefina, Dios le bendiga también a todos los que están aquí igualmente conectados. Dios les bendiga. Les invito mañana, 3 de la tarde, capítulo 23, Evangelio según San Mateo. Pasen buena tarde. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.